Bueno, compañeros, me toca estar en un lugar donde a esta altura, después de todo lo escrito, hay que sintetizar. Y en este sentido me preparé para ello con mis compañeros de la conducción y de mi agrupación. Y nos parece importante recalcar esto. Hablamos desde un sindicato, más allá de los invitados y de sus pretensiones de alianza con nosotros y su condición docente. Nosotros acá ocupamos un sindicato. Y esto establece toda una necesidad de sentido de una disputa. Porque nosotros podemos hacer diagnósticos de todo lo que nos va a venir en el anteproyecto o lo que nos vino, pero lo importante es que de acá, y de acá en más, porque llevamos una acumulación, por lo menos desde el año pasado, en la resistencia al Plan Aprender, en nuestra propia condición docente no le podemos tener reticencia a las palabras, a los conceptos y a los contenidos, porque nuestra propia condición de trabajo nos lleva a que no da lo mismo decir cualquier cosa para tener una implicancia práctica. De lo contrario, corremos el riesgo, en la disputa que tenemos con la clase política y con la burocracia, de que las palabras son relativas y lo que vale la pena es la voluntad de ir y luchar, sin teniendo posibilidad de la reflexión en la práctica. Por eso es muy importante que a esta altura, yo recién compartía con Romina una serie de videos que estamos subiendo de apenas una contribución de lo que estamos teniendo en el sindicato, pero que también nos merecemos mayores congresos y encuentros pedagógicos para que los propios compañeros nos den a entender qué conceptos, qué ideas por la práctica están decantando para enfrentar esta situación. Porque desde la Secretaría de Salud también hablamos. Hoy ocupamos una secretaría en esta nueva gestión, donde nos ubicamos en lo que es la retaguardia del movimiento docente, que de por sí es más que válida. Todo ejército, toda fuerza social tiene que contemplar la parte de los compañeros que se caen, que están heridos, que están lastimados, precisamente para nutrir de dinamismo y vitalidad esa propia fuerza que tiene una vanguardia, pero que no está garantizada que con esa vanguardia, por la dinámica misma de las generaciones, siga, porque tiene que ser reemplazada. Por lo tanto, a mí me pareció importante, para sintetizar, aclarar estos conceptos a la hora que yo ligo el tema del plan maestro en esta coyuntura de más de 35 años casi de reforma, que coinciden con la recuperación de la democracia, y este es un plano de disputa. En lo que dijeron varios compañeros que invitamos acá, es la jornada laboral, y particularmente el cuerpo de la maestra. Es eso lo que está en disputa hoy en día, con todo un diagnóstico que podemos llegar a tomar en cuanto a que los acuerdos de los ministros de Educación en Purmamarca, en Jujuy, la evaluación del plan Aprender en agosto del 2016, el plan maestro anunciado por el presidente en marzo del 2017, el resultado de esas pruebas del plan Aprender. Y finalmente, y lo que estamos discutiendo en la coyuntura, los anuncios de la reforma en el secundario, con la reducción de asignaturas a áreas, la educación técnica, la formación docente, las promesas mentadas de construcción de jardines, que recién acá Tata Gallola nos pasaba algo muy importante de lo que es una escala histórica de construcción de jardines, que me gustaría que después lo vieran ustedes desde la recuperación, no, desde la Fundación Nacional hasta ahora. Es muy significativo cómo se altera y viene según los acontecimientos de la lucha de clases, que uno puede llegar a vislumbrar como una periodización de nuestra propia historia. Estas promesas de digitalización, con ese dejo modernista de que lo van a poder controlar todo y a sabiendas de dónde estamos. Los cambios previsionales y, por supuesto, algo que nos es muy caro en relación a hasta dónde lo perjudicamos a este régimen que nos gobierna, la disputa por la comunidad. Esto es algo que para ellos es muy importante y que ahí está la fuerza que hemos tenido en una disputa. Por eso considero que nosotros, como patrimonio o ideas para llevarnos, porque es muy importante que la palabra sea asumida como una herramienta de lucha en la captación de compañeros, nosotros permanentemente sepamos que el campo de disputa está en la democracia y en la economía. Que cuando discutimos ante los medios de educación que simplifican la situación, perdón, de comunicación, que simplifican el tema de la educación como una isla,
nosotros con cada uno de los compañeros, y esto no es una cuestión menor, tenemos que sacar el campo de la exigencia ética de que cualquier pelafustán diga cualquier cosa en los medios de difusión y ligar, como es un patrimonio de muchos de los compañeros que están acá, la disputa por la educación en el campo de la democracia y lo que es un proyecto económico de país. Porque si no, no tiene sentido discutir de educación si no lo ligamos a la economía. Y ahí empezamos a establecer las bases de cómo tenemos que revertir los cuestionamientos que nos endilgan a nosotros con repercusión en nuestros valores éticos y en nuestro cuerpo. Una cosa muy importante que se dijo en una comisión, sobre todo la especial, nosotros, para no eternizar el momento que estamos viviendo, sobre todo lo que tiene de costo de una decepción o de que las cosas nunca cambien, nosotros tenemos que concebirnos en un proyecto político. Es decir, en una programación de nuestras acciones que tienen un principio y un fin. No podemos estar concibiendo que la lucha que estamos llevando como intergeneraciones convivientes en la docencia va a ser siempre igual. Las caracterizaciones son muy importantes, pero tenemos que ponernos metas. Y esas metas tienen que ir cada vez más orientadas a concebir, y vuelvo a insistir, porque uno habla desde la Secretaría de Salud, que lo que está en disputa es el cuerpo de la maestra. Y es este el espacio básico por el cual nosotros tenemos que percibir y dar sentido al padecimiento que tiene la compañera. A partir de ahí, la necesidad de una politización y una significación de un plan de acción. Que los cambios de la educación están ligados tremendamente a las disputas que tiene toda la burguesía en el mundo entero en relación a la fuerza de trabajo. Que no se trata de una cuestión endémica de la Argentina. Esto hay que repetirlo. Que no es un caso de que los maestros en Argentina son muy vagos y que lamentablemente el ente de la entidad nacional es decrépito y nos merecemos esta fatalidad. Que es un problema internacional, porque constantemente estamos trayendo la experiencia de Chile, de México, de Perú, para no sentirnos solos. Y en este sentido, tener herramientas para poder llegar a observar cómo se va disputando la educación. Que la historia en la propia Argentina de la educación siguió los avatares de un proceso económico que tuvo que ver con la fundación y población de nuestro país, pero que eso fracasó. Porque cuando se tuvo que hacer cargo a la burguesía de las consecuencias de un desarrollo económico que se pretendía más o menos desarrollista y consecuente, tuvieron que interrumpir el proceso democrático, desaparecer y volver a barajar y dar de nuevo con el marco de un terrorismo. Entonces, han derrotado la posibilidad muy importante que, por eso digo proceso económico, que nosotros tenemos que tener en cuenta que mal que mal, desde la década del 30, por situaciones internacionales, las burguesías del mundo tuvieron que desarrollar procesos económicos que le causaban enormes contradicciones. Nadie desconoce el modo de vida de nuestros padres y de nuestros abuelos que vivieron mejor, que en base a un salario pudieron llegar a construirse una casa con losa. Y que esto tuvo que ver con una época de oro, producto de unas circunstancias de guerras, de revoluciones, de terribles masacres que el capitalismo se vio obligado a tomar en cuenta. Y que sobre la dictadura militar última, nosotros estamos disputando en un espacio democrático con un modelo económico que está refundado a los criterios de una marginación de la enorme mayoría de nosotros. Por eso no hay proyecto de educación si no hay proyecto económico. Y no hay una lectura del pasado de nuestra historia y de las experiencias internacionales de qué nos pasó que no pudimos desarrollarnos integralmente en esa promesa que nos daban en los discursos patrios. ¿Hasta dónde tenemos que hacernos cargo que la educación se tiene que involucrar en un proyecto económico? Por eso considero que todo lo que tenga que ver de dirigismo económico, de rol del Estado, de proceso de destitución de importaciones, nosotros con caracteres adecuados en cuanto a la integración con nuestros países hermanos, para nosotros tiene que ser un léxico con que nosotros nos empecemos a formar, retomar esta cuestión, porque de ahí depende un proyecto de educación. No va a haber nacionalización del sistema educativo si no logramos que el Estado tenga un rol dirigista en la economía, precisamente frente a la anarquía que nos dan los grupos que están dominando. Y esto tiene que ser un patrimonio, tiene que ser discutido. ¿Por qué el cuerpo de la maestra? Porque tiene un carácter enormemente simbólico, pero no en abstracto. No se trata solamente de una cuestión de género, sino que se trata de un campo concreto en disputa hoy.
Hicieron una serie de reformas que vienen desde el Congreso Pedagógico del 84, la Ley Federal de Educación que nunca fue derogada, y la Ley Nacional de Educación que se asentó sobre la base concreta de construir edificios sobre dentro de otros, subvaluando completamente todo lo que tuviera que ver con inversión, y esto es un proceso casi ininterrumpido. Casi todos los panelistas hablaron de un continuismo de las leyes educativas a nivel objetivo, que hoy viene por el cuerpo de la maestra, hoy viene por la jornada laboral. No porque no hayan avanzado, pero necesitan cerrarlo y legitimarlo porque tienen contradicciones. Por eso considero que tanto Romina de Luca, Betiana Oreja, Laura Marrone, Alicia Bello, Enrique Gandolfo, Tata Goyones, que nos estuvieron acompañando en el Congreso, en los talleres que hicimos, hablaban de este continuismo como algo que tenemos que llevarnos, porque hay compañeros que creen realmente que la anterior ley de educación era más progresista de estos cambios, y lo dijeron algunos panelistas de la mañana. Entonces eso tiene que ser parte de una política de nuestro sindicato para tomarlo en cuenta de que no es así, hay un continuismo, hay un programa que está avanzando. Las organizaciones sindicales y la comunidad son un escollo para estos programas políticos. Lo había dicho, creo que Romina de Luca, y creo que vos también lo habías planteado. A pesar de que la Argentina está tremendamente subpoblada, 43 millones de habitantes en un territorio despoblado, enorme, eso sí, muy hacinado, para esta gestión sobramos. O sea, yo no estoy de acuerdo con empezar a discutir situaciones económicas que nos pueden llegar a dar desde el macrismo, la burguesía, de un carácter completamente funcional. Considero que no se pueden hacer cargo de ningún tipo de inclusión y a la gente la dejan botada, tirada a lo que es la organización de la muerte, del crimen, y hay cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en ese sentido, porque como docente lo estamos viendo. Hay barrios y provincias enteras que se caen en el sistema nacional y que no van a tener ningún interés en ser incorporadas. La pobreza la fabrican, el hambre la fabrican y fabrican la desocupación. Entonces, puede sonar de un carácter épico, pero se trata de una invocación moral que tenemos que tener todo, porque no es que la vamos a tener clara enseguida, pero tiene que haber una clara predisposición que la educación, la lucha por nuestra educación, se tiene que politizar en un proyecto político. Porque así nació, pero esta vez nos toca a nosotros como sujetos y lo venimos manifestando. La emergencia educativa es un concepto que no está reconocido por la burocracia sindical. Y nosotros creemos que es una consigna de transición. Todavía está en disputa dentro de la propia multicolor y el cuerpo delegado. Pero consideramos que a esta altura, con todo lo que podamos criticar de las movilizaciones por la emergencia social y alimentaria, nosotros tenemos que considerar la emergencia educativa en cuanto a un diagnóstico que con auditoría no puedan llegar a cuestionar, de que acá, señores, tienen que reconocer un estado de excepcionalidad donde hay que poner todos los recursos del Estado. Y hay que decírselo a la gente. Es una emergencia que está tremendamente ligada al acontecimiento más importante después de la recuperación de la democracia. Digo para tener clara cuáles son las postas. La crisis del 2001. Que se vayan todos, que no venga ninguno, tenía que ver con una consigna de un estargo político que hace 17 años estamos tratando de resolver programática y políticamente y no lo logramos. Pero es muy importante, precisamente para la apropiación del Estado. Ya voy terminando entonces. Bueno, de última, a nosotros nos parece que cuando hablamos del cuerpo de la maestra me recordaba mucho una imagen de Leonardo da Vinci, que es el dibujo que lo tienen que haber visto muchas veces del hombre de Vitruvio, de pleno Renacimiento. Es un hombre que está extendido dentro de un cuadrado y un círculo, que representa un momento progresista, si se quiere, de la burguesía en cuanto a las promesas que venían de un mundo moderno. Hoy, ¿qué nos vende esta clase política? Reemplacen a ese hombre por el cuerpo de la maestra y denle rasgos latinoamericanos de lo que sufrió Tupac Amaru. Quieren destrozar el cuerpo de la maestra porque precisamente no quieren poner en el Estado, en el centro de todas las condiciones que nos podrían garantizar cumplir con una educación pública. Por eso nos parece que cuando nos vienen con esto de que nos tiene que gustar las situaciones difíciles de parte de Bullrich, nos están vendiendo unas caricaturas que ellos, como propia clase social, nunca las llevaron a cabo, porque particularmente el macrismo surgió al amparo del Estado y nunca tuvo esa visión schumpeteriana del empresario que arriesga para invertir y contribuir socialmente a la sociedad.
Al contrario, nos piden a nosotros y nos quieren tomar examen de lo que ellos no lograron, creciendo al amparo del Estado. Entonces, por eso nos parece que lo que en algún este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Uno puede llegar a tener la ideología política que quiera, pero como profesores sabemos que fue el mayor acontecimiento histórico que condicionó el siglo XX y no está pasado de moda. Lenin hablaba en la edificación de un Estado obrero, igualitario, en esa utopía que hay que retomar, de los obreros contables, de los obreros técnicos contables. Hoy tenemos que empezar a pensar en una formación integral que sobre la explicación del propio padecimiento, porque una maestra, ¿cuántos años de utilidad tiene de doble cargo? Sin que le aparezca algún indicador de patología. 7 años, 8 años, y así todo hay que llegar a los 50 y 25 años de trabajo. ¿Cómo poder sacar la salud de la enfermedad? No queda otra que manejar la militancia, el carácter colectivo, las contenciones y las explicaciones de sentido a la hora de que nosotros tenemos que integrarnos a un proyecto transformador de la educación y en este sentido retomar que como sindicatos, para terminar, nosotros tenemos un derecho de participar y de hacernos escuchar en el escenario político nacional y regional. No pasa exclusivamente por los partidos políticos, y no lo digo con una visión antipartido, pero considero que a veces los diputados son menos fiscalizables que los dirigentes sindicales, al menos de este tipo de experiencia como las que estamos teniendo con la multicolor en el SUTEBA. Por eso considero que, aparte que legisladores ligados en sus discursos y en sus prácticas a la lucha de la clase obrera, nosotros tenemos que tener un lugar de no luchar más por escuelas, luchar por zonas de escuela, por la nacionalización del sistema educativo y por respetar que nos merecemos, sin miedo, por la positiva, el establecimiento de una jornada laboral digna de los docentes, pero con la garantía, porque también vi las propagandas de alguna corriente política, de que no solamente invoquemos el reparto de las horas de trabajo sin que se garantice el ingreso. Lo primero que me dijo una maestra cuando yo discutí esta consigna con ella, me dijo, ¿pero qué? ¿Cómo me va a quedar el salario si yo reparto mis horas de trabajo? Claro, conservadurismo lógico de una condición obrera a la hora de decir, bueno, ¿y qué me das para que yo pueda llegar a convencerme a repartir las horas de trabajo? Sí, una situación de transición donde por lo menos nosotros creemos una crisis política donde los resortes del Estado pueden estar al servicio del reclamo colectivo. Nosotros, después de la ley de financiamiento que nos dieron, estamos convencidos que hundió a la docencia y a la educación en lo que es la precarización. Por eso la discusión que tenemos con la dirigencia sindical es que tiene que haber una ley de presupuesto y de fiscalización de la obra pública, y eso se puede reglamentar. En un momento se desarrolló la Declaración de los Derechos del Hombre. Podemos poner, pero con la fuerza de la gente en la calle, proyectos de ley y relaciones de fuerza que logren poner un quiebre. Es una lástima lo que la CGT se haya bajado de esta movilización. Esto revela la enorme crisis de dirección sindical que tenemos antes de las elecciones. Lo que habla que estamos mucho más solos para enfrentar la lógica que tiene esta segunda, tercera generación de reformas caricaturescas sobre la educación. El indicador es el cuerpo de la maestra. La maestra tiene razón cuando le duele. Se merece una jornada digna, pero necesitamos que el Estado, con nosotros, garantice con un proyecto político que los ingresos van a estar para distribuir la dignidad de la gente y no repartir la miseria. Gracias, compañero.